Hola, hola. Bonita tarde, noche. ¿Cómo dicen que les va? Gusto en saludarles. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Adriana. Hola, Adela. ¿Cómo estás? Patricia, Sandra, Xiomara, Carolis, Beatriz, Claudia, Connie, Adela. Hola, bienvenidas. Bienvenidos a todos. Por acá, ¿quién tenemos? A Sonia, Yelitza. Iraima, Cindy, Armando, Janet, Daniel, Ana del Carmen, Virginia, Agustina, Zuleima, Heidi, Natalia, Clamar, Elis, Muriel, ¿m? Mili, Joana, Silvia, Marta, Vivi. Bueno, bienvenidos. Qué gusto volvernos a ver, volvernos a encontrar. Cerremos entonces nuestros ojitos y vamos a empezar haciendo nuestro centramiento. ¿Listo? Ujú. Ok, cerremos nuestros ojos y vamos a empezar a inhalar y exhalar y a tomar conciencia del lugar donde te encuentras, de la silla que te contiene y vamos respirando poco a poco. Ujú. Respira y vamos a empezar a tomar conciencia y vamos a poner en nuestra mente la intención de bajar barreras. Bajo barreras, bajo más y más barreras. Ujú. Bajo todo pensamiento limitante, toda rumiación, bajo toda actividad, todo estrés que haya trabajado en este día. Eh, Puedes relajarte, este es tu momento, estas son tus horas. ¿M? Y puedes inhalar y exhalar. Ujú. Puedes inhalar en 4, exhalar en 4, sostén en 4 y exhalas en 4. Muy bien. Ujú. Ok. Vas a empezar a tomar conciencia de lo que hasta ahora has hecho. Todos los pasos que has dado, toda la toma de conciencia, aquellos cambios, em, aquellas programaciones que ya te diste cuenta, todo lo que ya hayas realizado hasta este momento, quiero que te felicites. Felicítate, date las gracias por todo el proceso. No es fácil, el que está aquí es porque ha sido muy valiente. ¿M? El que está aquí es porque quiere un cambio, porque ya está cansado, cansada de la misma vida. Ujú. Y a lo mejor quieres también contribuir al mundo, quieres ayudar a aquellas personas que todavía están en ese proceso del despertar. Ujú. Y eso es para personas valientes. Ujú. Agradécete todos los pasos que hayas dado, todas las acciones, todas las tomas de conciencia. Ujú. Y vas a permitirte ahora recordar, traer a memoria tus compromisos. Ujú. Para continuar esta evolución, para continuar este proceso de cambio. Recuerda todos tus compromisos, a qué estás dispuesto y dispuesta a avanzar, a qué estás dispuesto y dispuesta a descubrir, también a encontrar, ujú, a continuar. Y todo esto se lleva a cabo dentro de esos compromisos. Recuerda tus compromisos. ¿A qué me comprometí? Ujú. Principalmente a la libertad emocional, te comprometiste a tu amor incondicional, hacerte responsable, ujú. Te comprometiste a construir esa nueva versión, ujú. Una nueva versión de ti.
Ujú. Y puedes en este momento anclar una nueva información al inconsciente. Ujú. Puedes darle una nueva mirada a tu realidad. Entonces puedes permitirte decirle, bueno, eh, date un compromiso nuevo. Yo estoy aquí, por ejemplo, para, para avanzar en mi proceso. Estoy encaminado en mi proceso. em, y me siento poderoso, me siento poderosa en avanzar. Hoy me siento valioso, hoy me siento valiosa, hoy me siento merecedor. Dale una nueva información al inconsciente. Ujú. Lo que tú quieras ponerle. Hoy tengo las fuerzas para avanzar, ya sé el camino, tengo herramientas. Ujú. Lo que tú quieres decirle. Y haz tu nuevo compromiso. Puedes visualizar que estás muy acompañado de tus ancestros, de esa divinidad, de esa parte que te contiene, esa esencia de amor inocente que somos. Ujú. Y siente esa esencia, siente también ese respaldo de tus ancestros y también siente tu propia presencia, esa es tu guía, ujú, tu cuerpo. Muy bien, es momento de intencionar, intenciona tu clase y también desearle el bien a tus compañeros. Bendícelos. Bendigo tu vida, bendigo este día que ya pasó y la noche que llega. Y uniéndonos en amor, vamos a ir abriendo nuestros ojitos lentamente. Si quieres, estírate. Ujú. Y puedes abrir tus ojos. Bueno, bienvenidos. Muy bien. Vamos a continuar entonces en esta clase. Ujú. eh, de nuestra física cuántica. En un ratico más abrimos el chat por si tienes alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerda todo lo que estábamos hablando de las leyes y vamos a trabajar las leyes del inconsciente. Ujú. Las características del inconsciente que conocemos se deben a los descubrimientos de Freud y Carl Jung, principalmente, aunque unos los atribuyen al uno y otros al otro. Y aunque el establecimiento de estos parámetros fueron posiblemente la culminación más relevante de ambos, nos otorgan desde su práctica y su dedicación. Entonces, eh, estas características ya no las dieron a conocer estos dos personajes, Carl Jung y Freud, ¿no? Entonces, estas son las principales características que hoy conocemos por los aportes que ellos nos entregaron. Aunque a veces el uno se atribuye al otro, pero pues independientemente de quién haya sido, ambas eh, nos contribuyen algo. Ujú. Ambas nos dan sus caminos únicos, sus contribuciones. Ujú. ¿Y qué nos enseñan ellos? Los mecanismos que rigen nuestra psique, ¿ok? Nos muestran unas leyes que marcan prácticamente todo un trabajo teórico, clínico, brindándonos esa base sólida de comprender lo que no vemos, pero que nos dirige, que viene a ser el inconsciente. Ujú. Entonces, Freud consideraba sus propuestas desde la separación, pues aún partía de la idea de que todo se daba en el cerebro particular de cada cual, sin tener en cuenta en absoluto cómo es natural el campo unificado. Ujú. Su frágil amistad durante lo suficiente hasta que Jung
comenzó a ver el inconsciente de una forma mucho más cercana a los conocimientos que manejamos en nuestros días. Jung percibía el inconsciente, a diferencia de Freud, como el área de la mente donde se encontraba la creatividad y su máximo potencial. Ujú. Entonces, Freud, ¿sí? Él fue el pionero. Ujú. Él abrió las puertas al mundo del inconsciente, ¿sí? Pero él la seguía observando desde procesos psíquicos, de una perspectiva individualista separada. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Para él todo ocurría dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Particular de cada persona. Ujú. Sin contemplar la posibilidad de conexión más allá del individuo. Eso era lo que Freud observaba, ¿sí? Entonces, el inconsciente era para él era una visión como un depósito de impulsos reprimidos, conflictos no resueltos y traumas, pero dentro del cerebro, ujú, de cada persona. Él no miraba, no estaba la mirada de él de que nosotros estábamos interconectados, que había una conexión. Ujú. Entonces, aunque esta mirada revolucionó en su época, ¿sí? Pero resultaba muy limitada, ujú, ¿sí? Muy limitada a la existencia que hoy sabemos del campo unificado, ¿no? O de una conciencia más allá de lo individual. Es algo más allá. Ujú. Y Carlos y Freud tenían una amistad, ¿sí? Ujú. Y fue frágil esa amistad. Duró lo suficiente, ¿sí? Para que cada uno lleve su enfoque y comenzar a ampliarlo. Pero ¿qué pasó con Jung? Dio un giro radical, ¿sí? ¿Qué propuso él? El inconsciente no solo era personal. ¿Qué demostró Jung o qué empezó a investigar? El inconsciente también es colectivo, ujú, partiendo de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que él empieza a demostrar o con su investigación que el inconsciente colectivo a través del humano también trabajaba a través de símbolos universales, llamados arquetipos. Ujú. ¿Sí? Entonces, para Jung, el inconsciente era el puente de la creatividad, era el puente de la sabiduría, ¿ok? Él sabía que había una conexión espiritual, era ese puente hacia lo divino interior y hacia lo exterior. Ujú. Entonces, él hacía ya empezó a observar como el campo unificado, esa conexión, esa creatividad que tenía. Ujú. Entonces, ese conocimiento se acercó mucho a muchos que manejamos hoy los conocimientos de la física cuántica, a las constelaciones, a la misma biodescodificación, ¿sí? Él ya nos adentra en un inconsciente colectivo. Todos, no solo hay un inconsciente personal, sino también colectivo. Ujú. Y que esto es más amplio y que está conectado con todos nosotros. ¿Ok? Entonces, él empieza a observar esto. Ujú. Él se adentró en el campo de los arquetipos, tal como la religión o la figura femenina, avanzando en la idea conceptual del inconsciente colectivo. Fue el precursor de la sombra, identificado como la primicia, este factor, para ampliar la bipolaridad o los comportamientos externos. Jung se adentró en lo que hoy puede suponer la guía y la referencia principal a través de la cual, bien aprovechada, podemos llegar a despertar holísticamente hacia la luz y el entendimiento con todo lo que conlleva. Ujú. Entonces, como te decía, Jung ya empezó a adentrarse en el campo del arquetipo, ¿sí? Ujú. Empezó a adentrarse en el mundo del arquetipo. Ujú. Él ya vio mucho más allá de los límites que Freud había trazado. Ujú. Se adentró en ese arquetipo universal. Ujú. Y ahí están los arquetipos, aunque no vamos a entrar a ver exactamente los arquetipos, pero ahí están
que la madre, el anciano, el sabio, el héroe, ¿no? Estos son los héroes los arquetipos universales. No vamos a adentrarnos ahí, sino a las leyes del inconsciente. Ujú. Y él también en especial observó la energía femenina, ¿ok? Por eso empezó a ampliar el concepto del inconsciente, ¿sí? ¿Qué también decimos aquí? El precursor de la idea de la sombra. Ujú. Todo lo que está oculto en nuestra psique es parte de la sombra, ¿sí? Eso que negamos, eso que reprimimos, eso que no reconocemos, ujú, ¿sí? Y él empezó a identificar este fenómeno. ¿Mm? Y entendió que esto, que es como esa sombra que no la identificamos, que a lo mejor la dejamos guardado, es donde nos hace comportar de cierta manera externamente. ¿Ok? Entonces, para Jung, el inconsciente no era un enemigo a vencer. Ujú. Por eso hoy podemos decir, porque pensamos que el verdugo de la historia es el inconsciente, pero Jung ya nos dice, no, el inconsciente no es un enemigo a vencer, ¿sí? Es un territorio sagrado para explorar. Ujú. Y eso lo enseña en sus enseñanzas, en sus palabras, lo revela como un guía, ¿sí? Así lo revela él, no como un enemigo, sino como un guía. Por eso nosotros vamos a estudiar las leyes para traerlas a nuestro favor, para que sean una guía, ujú, ¿sí? Para utilizarlo con conciencia, para utilizarlo como un verdadero camino del despertar holístico. Y eso se necesita autoconocimiento profundo, ¿sí? Del inconsciente, ¿ok? Por eso nosotros tenemos que conocerle muy bien. Ujú. Entonces ya sus aportes siguen siendo esos foros, esos faros, eso que ilumina, eso que yo voy a comprender lo que hay en mi inconsciente, esa visión que hay nueva, ¿sí? Y por eso el inconsciente, como tiene sus leyes y como no las conocemos, creemos que el inconsciente es el que nos está haciendo una jugada chueca, ¿sí? Pero en realidad es un guía, ¿ok? Es un guía. Ujú. Entonces, eh, vamos a verlo desde esa perspectiva. Sin embargo, con esta información actualizada, la base de la psicología universitaria convencional todavía se encuentra basada en su práctica totalidad de las primicias de Fromm, quedando Jung mayoritariamente relegado de la ciencia oficial. ¿Sí? Entonces, grandes universidades siguen esa ciencia oficial y olvidan lo que trajo Jung, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de todos los avances de la comprensión del inconsciente desde esa mirada holística y expansiva, nosotros tenemos que trabajarla desde esas primicias, ¿sí? Aunque las universidades se enfocaban en Fromm, ¿sí? Ujú. Pero nosotros la vamos a integrar desde eso transpersonal de Jung, que introduce estos conceptos claves como el inconsciente colectivo, ¿ok? Y ya desde esta nueva mirada, ya podemos integrarlo en las terapias holísticas. Se lo integra en la física cuántica, ¿sí? En los movimientos de sanación integradores, ujú, ¿ok? Porque a través de conocer perfectamente las leyes, podemos hacerlas a nuestro favor y el inconsciente va a trabajar a nuestro favor porque él va a ser nuestro guía, ¿ok? Ujú. Entonces, ya con estas disciplinas, ya cobra más fuerza lo que viene a mostrarnos Jung. Ujú. Gracias a los enormes avances de la física cuántica de los últimos tiempos, estas características adquieren ahora un valor sin precedentes, rescatadas desde su especulación filosófica o teórica. Pueden ser a la fecha de hoy al fin contrastadas por el
empirismo científico más ilustrado. Estas características del inconsciente, visto desde el prisma de la física cuántica, se adaptan como un guante a los principios más elementales por los que se rige el universo o campo unificado, aunque aquí lo vamos a abordar desde el lenguaje inconsciente, ¿sí? Pero son principios universales, son principios que rigen el universo y el campo unificado. No son las leyes que conocemos desde el Kybalión, sino son leyes que los vamos a manejar aquí desde el lenguaje inconsciente. ¿Ok? Entonces, la física cuántica nos da esa luz, ¿sí? Nos da esa luz. Gracias a todos estos avances, ya no podemos decir que es una característica cualquiera del inconsciente. Ya tiene un valor sin precedentes. ¿Sí? Ya no es aquello que durante décadas fue considerado como una simple especulación, como una filosofía o como una teoría o como una teoría psicológica, ¿sí? Ahora perfectamente, hoy, gracias a la física cuántica, lo podemos contrastar y lo podemos respaldar con los avances científicos, ¿sí? Ya hablamos de un observador. Entonces, al observar al inconsciente desde ese prisma, ¿sí? Desde la física cuántica, vamos a descubrir estos principios, ¿sí? Porque estos principios prácticamente rigen al universo. Entonces, muchas de estas leyes se integran perfectamente en los postulados cuánticos, ¿sí? Porque estamos interconectados, porque hay una influencia del observador. Entonces, lo vamos a abordar desde esa instancia, desde el lenguaje del inconsciente, ¿sí? Cuando nosotros lo abordamos desde esta mirada, vamos a reconocer y comprender que se nos abre otra puerta, una nueva mirada a la realidad. Más simbólica, más profunda y sobre todo coherente. Sí, vas a entender eso, ese entretejido invisible que lo está sosteniendo, ¿ok? Y eso que lo está sosteniendo son las leyes del inconsciente, ¿ok? Entonces vamos a llevarlo desde esa instancia. Enten- eh, Entendiendo por el inconsciente también aquella inconmensurable parcela que conforma y responde a la vez el campo unificado de la física cuántica desde una visión actualizada desde estos principios y para tomar conciencia de que nos estamos refiriendo, hablaremos de leyes, más que de simples características. En los anteriores módulos toqué un poquito de las características, ¿sí? De las características del inconsciente, ¿ok? Pero como campo unificado podemos entender que ya es otra dimensión, ¿sí? Y si es otra dimensión y si es un campo unificado, pues va a influir en mis decisiones, va a influir en mis comportamientos, ¿sí? Entonces, prácticamente el inconsciente es el responsable, ¿sí? De cómo yo veo mi realidad, de cómo interactúo con mi realidad. Entonces, desde esta visión actualizada, porque cuando hablamos de las características, eh, son como algo que ya todo mundo conoce, aunque no las explora, porque aquí las vamos a explorar de una manera más amplia, más actualizada. Ahí es donde podemos integrar los principios. No las vamos a dejar como simple características, sino como principios, como leyes universales, ¿sí? Y estas leyes universales rigen a tu psique, rigen al psique individual y también
gracias a la física cuántica, pues se conecta con el todo. Recuerda un inconsciente colectivo. No solo un inconsciente individual, sino un inconsciente colectivo. Por eso las vamos a llamar leyes universales, que van a regir tanto al individuo como a la conexión con el todo. Entonces vamos a empezar a explorarlas. Vamos a ver entonces que le vamos a llamar al campo del inconsciente desde la mirada de la física cuántica. Cuando hablamos del inconsciente y de las leyes por las que se rige, hablamos de hasta el 97% de los que de lo que nos conforma, refiriéndose a aquello a lo que estamos obedeciendo y respondiendo a tiempo casi total, sin contar en la mayoría parte de las ocasiones con ningún tipo de noción sobre este hecho. Teniendo en cuenta el 100% de lo que somos, el máximo del 5 será o estará representado por nuestro umbral de percepción consciente y un mínimo del 95%. Entonces, siempre nos han mostrado esta imagen, ¿cierto? Esta imagen donde nos dicen, bueno, miren este iceberg y miren aquí, este pedacito es el 5% y lo que no se ve, lo que está muy refundido, es el 95% de nuestro inconsciente, que prácticamente vamos a hablar casi que la totalidad es un 97% y solo el 5% es consciente, es nuestra percepción consciente. Por lo tanto, todo esto es el que nos dirige. Por eso hablábamos en los módulos anteriores, yo te hablaba que el 90% de la población está en piloto automático. ¿Cuál es el piloto automático? Todo esto que está acá abajo. Que no estás consciente, que obedeces a él. ¿Sí? Que te dirige él. ¿Que tomas decisiones? No. Quien toma las decisiones es tu inconsciente. Cuando tú lo haces consciente y lo llevas a tu consciente, a ese 5%, ya empiezas a ya empiezas a tener una nueva percepción de conciencia. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que de ese 95%, la mitad al menos estará representada por una zona donde cada vez nos adentramos al inconsciente colectivo, o entendiendo en términos genéricos, campo unificado. Y más allá del inconsciente profundo, nos encontramos con el universo al completo, contando con todas sus variaciones espacio multidimensionales. Entonces, ¿qué decimos? Ok, estamos regidos por un inconsciente, sabemos que está el 95 al 97%, ¿sí? Del inconsciente, es decir, que vamos a obedecer y a responder de forma automática y constante a través de esa percepción. Que también decimos que la mayoría de las decisiones van a ser tomadas desde ese 95%. Que el 5% apenas somos una conciencia, ¿sí? Es ese pequeñito foco, esa atención, ¿sí? Que en realidad solo lo vas a hacer consciente a través de tus 5 sentidos. Pero en realidad quien nos va a dirigir es ese inconsciente. Entonces, tenemos ese 95-97% del inconsciente, ¿ok? Pero gracias a Jung, ¿sí? ¿Qué dijo? Vamos a ampliar la mirada, vamos a ampliar esta dimensión, ¿sí? Hay un inconsciente colectivo, y que hoy reconocemos también como el campo unificado, ¿sí? El inconsciente colectivo es ese campo unificado en física cuántica. Entonces podemos comprender la verdad del inconsciente que nos habita, que nos influye. Entonces, este campo unificado
que viene a ser ese inconsciente colectivo, eh, es esa profundidad del inconsciente que no es prácticamente archivada por nosotros. Son memorias humanas compartidas, ¿sí? Compartidas, porque cada individuo tiene sus memorias archivadas. Pero cuando ya hablamos de un campo unificado, cuando ya hablamos de un inconsciente colectivo, estamos hablando de memorias humanas compartidas. Ujú. Entonces, esto está tremendamente en la multidimensionalidad, ¿sí? Y que contiene todas las posibilidades del ser, ¿ok? Entonces, todo esto que se registró ahí, todas esas posibilidades, esos registros, pasado, presente y futuro, todos están en una red, ¿sí? Todo está dentro de una red. ¿Ok? De una red familiar, una red planetaria, una red cósmica, todo está ahí interconectado. ¿Ok? Por eso ya Jung nos da otra mirada, más allá del inconsciente, ¿sí? Más allá del inconsciente individual. Se abre el acceso al universo vivo, se abre el acceso a la vibración constante, a la expansión. Ujú. Se abre a la coexistencia de múltiples realidades simultáneas, de dimensiones paralelas. ¿Si has escuchado de las dimensiones paralelas o de los multiversos? Y esos son estados de conciencia, ¿sí? Esos son estados de conciencia. Entonces, en este espacio, mirándolo desde esta mirada, el tiempo ya no es lineal, como lo percibíamos o como nos lo enseñaron. ¿Sí? Esa es la identidad que comprendemos desde el ego, desde la mente lineal. Ujú. Cuando nosotros observamos este archivo de memorias, que todo está compartido, ¿sí? Con toda la humanidad, inconsciente colectivo, campo unificado, ya, ¿qué es lo que cambia aquí? Habitamos un entramado interconectado de información. Eso es lo que nos muestra la física cuántica, ¿sí? Estamos interconectados y podemos llevar aquí una ley individual, ¿no? Que podríamos decir, no dentro del inconsciente, a eso me refiero individual, no dentro del inconsciente, del campo del inconsciente, sino de las leyes que también hemos hablado en todo el máster, también es de la ley de que todo es mente. ¿Sí? ¿Por qué decimos que todo es mente? Porque todo está interconectado en información. ¿Y a dónde crees que está la información? Está en la mente, está en la conciencia, está en la energía. ¿Sí? Y eso está en cada individuo internamente, internamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que estamos habitados interconectados con esa información? A pesar de que todo esto está internamente, porque puede resonar, porque somos vibración y frecuencia, entonces esto vibra, esto va a resonar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros traemos las experiencias externas. Es por eso, ¿sí? Es por eso, por esa conexión que tenemos con toda la memoria colectiva del humano. Entonces, si todos estamos conectados en una sola mente, pues obvio que todo lo que traigas en tu inconsciente lo vas a ver reflejado en tu proyección, porque eso está en tu interior y si estamos interconectados, va a resonar con alguien. Esa es la famosa frecuencia. Voy a atraer como yo estoy vibrando, cómo está mi frecuencia. Pero eso es cómo estás resonando, con qué. Y por eso se te muestra la experiencia externa. ¿Sí? Es por eso, porque estamos interconectados en un campo unificado, estamos conectados con con un inconsciente colectivo, ¿sí?
Y como esto no es lineal, yo puedo atraer cualquier realidad simultánea. Eso ya va más allá de la linealidad, del pasado, presente y futuro. Eso va más allá, ¿sí? Por eso ese inconsciente profundo accede al universo vivo. Por eso lo vamos a trabajar desde ahí. Las leyes las vamos a trabajar desde ahí, ¿ok? Ujú. Porque ya la mirada de Carlos Jung ya nos está diciendo, ok, mira que hay más allá de un inconsciente del 95%. Ujú. El resto y más cercano porcentaje se irá dividiendo en diferentes capas vinculadas las unas con las otras y corresponden por orden de lejanía y partiendo de la fuente original, primero el inconsciente biológico, programa básico a través del cual nuestro vehículo responde en primera instancia y seguirá operativo al modo transgeneracional. Después tendremos al inconsciente cultural de nuestra raza en particular, asiática, caucásica, amerindia. Amerindia. Ujú. Entonces, no quiere decir esto que aquí, bueno, aquí hay un inconsciente colectivo, aquí hay... Todo el inconsciente es un 95%. Dentro de ese porcentaje, el más cercano, tenemos un 95% que dentro de ese campo unificado está el inconsciente colectivo. Pero si lo vamos a ir dividiendo, ¿sí? Lo más cercano ya empieza el inconsciente biológico. Fue el que estudiamos en el segundo módulo. El inconsciente biológico, que este vehículo, que es el cuerpo, va a responder a programas básicos biológicos, ¿sí? Biológicos, va a responder. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo prácticamente como esta división? Por si lo quieres ver como una división, pero en realidad es un 95%, ¿sí? Es el inconsciente humano, cómo está, cuál es su origen, cómo son sus capas, cómo es su personalidad en lo cotidiano, ¿sí? Ujú. Y esas capas son como esa conciencia individual. Entonces, empezamos con un inconsciente biológico. Ujú. Entonces, ¿a qué va a responder? A la supervivencia, a lo más biológico, a lo que fue grabado. Recuerda que el inconsciente biológico tiene un objetivo, que sobrevivas. Ujú. Son programas básicos de vida. Y también podemos heredar todo lo que nuestros ancestros vivieron. Ujú. Entonces aquí, en este inconsciente, vive todo el linaje familiar, memorias, enfermedades, muertes, ujú, nuestras reacciones, ¿sí? Pero prácticamente este inconsciente es supervivencia. Ujú. El inconsciente cultural, ¿sí? Después del biológico podemos ver otra capita en la que nos va a influir. Ujú. El hecho de pertenecer a un grupo, a una raza determinada, esto va a influir en nuestras creencias colectivas. Va a influir en nuestras normas, va a influir en nuestros valores, va a influir en nuestros traumas, en cómo se moldeó la comunidad entera. Ujú. ¿Sí? Y esto viene por siglos. ¿Ok? Entonces, cada cultura tiene su propio campo de influencia. Como tiene cada uno su capa de influencia, va a afectar al miembro que vive en el cuerpo. Ujú. Va a influir en las emociones, en la espiritualidad, en el rol de hombre, en el rol de mujer, en el éxito, en la sexualidad, en la muerte, en el cuerpo. Y esa cultura tiene su propio campo de influencia. Ujú. Entonces, por ejemplo, las culturas, como las decimos aquí, la asiática, ¿sí? Entonces,
La asiática, la obediencia al clan, podría estar en la sumisión, ¿sí? ¿En qué? En cómo eran sus culturas occidentales, ujú, ¿sí? Cómo era su independencia personal. Todo esto va a influir, ujú, ¿ok? Y nada, a lo mejor nada de esto está escrito. No está escrito en libros, pero vive en un inconsciente. Y cada individuo va a traer esa capita del inconsciente cultural, porque va a obedecer a eso, ujú, a las culturas. ¿Ok? Ujú. Algo más cercano se encuentra el inconsciente territorial nacional, formado por nuestro país de referencia o de origen, según los casos. Más cercano todavía estará el inconsciente cultural, comunitario y local, catalanes, vascos, andaluces, y la parcela más estrechamente ligada a nosotros, inconsciente transgeneracional. Nuestras líneas familiares directas e indirectas, el inconsciente materno en nuestros periodos antes, durante y después de la estancia en el útero, con todas las circunstancias que enmarcaron el momento de nuestro nacimiento. Todo esto hace parte de nuestro inconsciente, de nuestro 95% o 97% de nuestro inconsciente. Entonces, ese inconsciente llamado campo unificado es la totalidad de la conciencia universal. ¿Sí? Y sostiene toda la información, pasado, presente, futuro. Ya decimos que tenemos un campo colectivo. ¿Sí? Donde nos están diciendo, bueno, Carlos Jung dice, bueno, hay memorias arquetípicas, ¿sí? Comunes del ser humano. ¿Mm? Decimos que hay un inconsciente biológico que carga memorias en nuestro cuerpo y va a responder ¿a qué? A la supervivencia. Por lo tanto, van a ser programas de adaptación. ¿Mm? Que se va a activar a través de qué? De una respuesta psíquica, un DHS, y va a responder a nuestro cuerpo. Ujú. Ahora decimos que hay un inconsciente cultural, la raza, ¿sí? Entonces, la cultura a la que perteneces. Cada raza lleva códigos de percepción al mundo, valores, traumas, historias, y eso también va a estar en ti. Decimos también un inconsciente nacional o territorial. Entonces ahí ya están patrones inconscientes compartidos por un país. Y ahí podría haber guerras, ideologías, crisis, eh, religiones dominantes, ¿sí? Entonces todo esto va a afectar nuestra alma colectiva. Ujú. Por ejemplo, si un país eh, que fue que fueron sus, sus integrantes o las personas que habitan ese país, ¿no? Que hemos visto, ujú, que, que, que se los desterró, que eh, uno obtuvo el poder. Ujú. Entonces, ¿qué se va a grabar en ese inconsciente territorial? Sometimiento. O hay sometimiento o rebeldía. ¿Sí? Gracias a ese inconsciente nacional o territorial, ¿ok? Todo lo que pasa en mi país también va a haber eh, energía acumulada, creencias, programas compartidos. Ujú. El local, ¿sí? La comunidad, el local. Ujú. Esto se refiere a costumbres, tradiciones, crianzas, ¿sí? Lo más local de tu comunidad. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú naciste en el país, pero naciste en tu país, por ejemplo, en mi caso, Colombia, pero yo estoy al sur de Colombia. Al sur de Colombia hay unas costumbres diferentes y tradiciones diferentes de al que es al occidente del país. Ujú. ¿Sí?
a pesar de que estamos en el mismo país, pero mi localidad me va a dar el nivel del inconsciente, cómo se grabó el inconsciente. Ujú. No es lo mismo nacer en el norte que nacer en el sur, ¿sí? No es lo mismo nacer en un lugar rural o urbano. Y entonces ahí se van a manifestar las lealtades sociales. Ujú. Y ahí es donde también nos va a influenciar en nuestras decisiones. Y no te das cuenta, estás dentro de un inconsciente local, comunitario. Inconsciente transgeneracional, que estamos nombrándolo aquí, herencia emocional y energética de un árbol genealógico, ¿sí? Entonces, los destinos no resueltos, los duelos bloqueados, los secretos, las exclusiones, abusos, cómo fueron los éxitos, cómo fueron los fracasos, todo va a influir en mi identidad. Va a influir en las parejas, en las relaciones, va a influir en el dinero, en la salud, en la vocación. Sí, eso va a estar en un inconsciente transgeneracional. Ahora hablamos aquí de lo intrauterino, del útero, del embarazo, de cómo fue nuestro nacimiento, un inconsciente materno, ¿sí? Y este campo energético, ¿qué observó? ¿Qué absorbó? Absorbó todo lo que mamá vivió dentro de la concepción y hasta los primeros años de vida, lo que vivía mamá durante el embarazo, cómo se vinculó con el padre, las emociones y pensamientos en torno a tu llegada, cómo fueron, cómo fue tu nacimiento, cómo fueron tus primeros meses, inconsciente de la etapa intrauterina o materna, si la quieres llamar, ¿sí? Entonces, este nivel que está creando un lugar en el mundo, este programa de este inconsciente me refiere a mí en cómo me siento merecedor. El miedo puede referirme a la pertenencia, a la autoestima, ¿sí? Porque en este inconsciente de la etapa intrauterina, del inconsciente materno, que lo podemos llamar de esa manera, creaste programas de cómo va a estar tu lugar en el mundo. Ujú. Por eso hay personas que no se creen merecedoras, por eso hay personas que se desvalorizan muy fácilmente, se boicotean en sus proyectos o en sus procesos porque tienen miedo, no creen pertenecientes a un lugar, su autoestima está por los pisos, por el piso, ¿listo? Entonces, en conclusión, tenemos un 95%, hasta el 97%. Pero en todo ese 95, 97% están interactuando todos mis inconscientes. Todo lo que vivo, pienso, siento está codificado dentro de estos niveles de inconsciente, ¿sí? Todo está codificado, todo lo que piensas, sientes, lo que vives está en estos niveles del inconsciente. Ujú. Por eso es que podemos trabajarlo desde esta mirada cuántica. Ujú. Cuando nosotros vemos que cuál es nuestra programación en totalidad o cómo podemos ir observando para no repetir, para liberar, para sentirnos libres. Pero es desde que tú identifiques dentro de ese 95-97% en qué nivel del inconsciente está en tu programación, pero tienes que mirarlo desde la cuántica. Ujú. También desde lo transgeneracional, lo energético. Entonces, ya podemos ser libres, ya podemos ser inocentes, ya podemos ser co-creadores de nuestra propia realidad. Pero recuerda que cuando apenas estamos en el despertar, estamos en la totalidad de la Matrix, en la totalidad del sueño profundo, en la totalidad del piloto automático. Imagínate todos estos inconscientes dentro de uno. Ujú. Está un inconsciente del campo unificado, un colectivo, un biológico, un cultural, un territorial, un local, un transgeneracional.
un materno, ¿sí? Todos ellos tienen una codificación. Todos estos niveles tienen una codificación en mi inconsciente individual. ¿Listo? Ujú. Más cercano todavía, más cercano todavía, las relaciones afectivo-cognitivas con nuestros padres desde la infancia, con el despliegue de acontecimientos que fueron marcando nuestra vida coyuntural, la historia de nuestra experiencia con toda su carga emocional, niñez, pubertad, juventud, madurez, vejez. Ujú. Todavía aún más cercano, más cercano. Ujú. ¿Sí? El más cercano de las relaciones. ¿Ok? Entonces, todo esto que yo viví con mis padres o con mis cuidadores, ujú, todo esto que viví en mi infancia, ¿sí? Va a marcar mi vida, va a marcar mis experiencias, va a marcar mi historia, va a marcar mi carga emocional en cada ciclo, en cada etapa de mi vida, ¿sí? Ujú. Estamos dentro de ese inconsciente. Este es el inconsciente más cercano. Ujú. Todavía aún más cerca, ¿sí? Ujú. Aparte del inconsciente materno ¿qué es? Eh, intrauterino. Ujú. Todas estas relaciones afectivas, ujú, sobre todo con nuestros cuidadores, con nuestros padres. Ujú. Y ahí se ancla, se graba nuevas experiencias del inconsciente. Todo lo va a grabar, nada va a dejarlo, lo va a dejar ahí quietico. Todo va a ser grabado. Ujú. Todo, no, esto lo desechémoslo. No, esto me va a servir más adelante. Esto lo viviste en niño, más adelante en tu pubertad me puede servir, en tu juventud me puede servir, en tu madurez también me puede servir, incluso en tu vejez me puede servir eso que viviste con tus padres. Y así lo grabó. Ujú. El inconsciente así lo grabó. ¿Ok? Entonces, imagínate toda la influencia que tenemos de nuestro inconsciente. ¿Sí? Decimos, ay, el 95%, pero no alcanzamos a ver la magnitud que requiere el 95%. ¿Ok? ¿Mm? Y ese 95% que supone nuestra separación con el resto de lo que somos es el pequeño detalle que nos faltaba para completar el incomprensible de nuestra existencia, ni más ni menos. El ser de luz que podemos llegar a ver está representado por ese 5% de la conciencia que está en luz, de esa pequeña zona iluminada que por hacerse visible ante nosotros llegamos a percibir. Ujú. Entonces, todo ese 95 o 97% ya lo tenemos ¿desde dónde? Desde esa representación de separación. Ujú. El resto de lo que realmente somos, ujú, eh, lo hemos llevado al 5, ese 5, ese es el pequeño detalle, ¿sí? Ese es, eh, ese es el pedacito que nos permite lograr ujú, conectarnos desde lo espiritual, y ese es el 5%, el ser de luz, ¿sí? Esa pequeña zona iluminada de nuestra conciencia. Ujú. Entonces, como somos ese pedacito de ese 5% de luz, de ese 5% de iluminación, ujú, como no la logramos ver y como es tan pequeñita, ujú, creemos que somos el programa, ujú, ¿sí? Y no pensamos lo grandioso que somos, porque somos ese 5% de conciencia, lo visible, lo que está en la luz, eso es lo visible, ¿sí? Ujú, es lo que puedo percibir.
¿sí? Y creemos que solo somos eso, pero en realidad lo visible es solo una fracción de lo que no vemos. Lo que está en la sombra, lo que está en lo profundo, en lo heredado, en lo olvidado, ¿sí? Y eso es lo que sostiene nuestras elecciones, eso es lo que sostiene nuestras emociones, nuestras decisiones, el camino que tomamos en la vida. Porque ese 5% solo es lo visible es una fracción chiquita de eso gran profundo, de eso gran profundo que tenemos. ¿Ok? Por eso necesitamos empezar a traer del inconsciente al consciente. Y eso no quiere decir, como me decía una de las estudiantes, pero ¿no será que traemos del inconsciente al consciente y vamos trayendo más conciencia y le damos más porcentaje? O sea, ella quería que quitemos del 95 y lo aumentemos al 5, ¿sí? Entonces vamos agrandando el consciente. Siempre vamos a estar en ese 5, ¿sí? Siempre. Y siempre va a haber el 95, ¿ok? La cuestión aquí es traer de ese 95, de esa profundidad, hacerlo consciente. ¿Sí? Eh, entonces, que se requiere un trabajo y un entrenamiento, sí, porque apenas logramos visualizar, vislumbrar en momentos de conexión del despertar espiritual, y ahí viene el despertar espiritual, esa conexión. Y ahí podemos identificar de que no somos el programa, ¿sí? Que somos más que el programa, pero está en ese momento de conexión o despertar de conciencia, despertar espiritual. ¿Ok? Entonces, a medida que tú seas más consciente, más consciente, más consciente de lo inconsciente, es donde vas a despertar más. Es donde ya tú cuestionas, es donde tú investigas, es donde tú te autoconoces, es donde ves las proyecciones. ¿Sí? Porque lo visible no, como hemos venido desde el resto de la humanidad y siglos atrás de nuestra humanidad, hemos vivido dentro de un inconsciente colectivo, biológico, unificado, ¿sí? Entonces, lo vamos a vivir en esa sombra, en esa falta de luz. ¿Sí? Porque la sombra o la oscuridad es solo falta de luz. Cuando tú prendes a un sitio que está apagada, la luz está en la oscuridad, prendes la luz, ¿sí? Le estás dando luz a esa sombra. ¿Qué quiere decir ese ejemplo? Pues cuando tú le das luz a tu conciencia y empiezas a decir, bueno, no ha sido esto todo. No ha sido el gobierno que me la tiene velada, no ha sido mi jefe, no ha sido mi papá, no ha sido mi mamá. ¿Sí? Y ahí empiezas a tomar conciencia. Esos son esas pequeñas fracciones de luz. ¿Sí? Que lo estás viendo, que lo traes de la sombra, de lo más profundo, de lo olvidado. ¿Sí? Y ahí es donde empiezas a hacer nuevos caminos, nuevas elecciones, nuevas decisiones. Ok, dentro de esta introducción vamos a ver entonces estos principios del campo del inconsciente. Recuerda que son leyes universales. Y vamos a ver cuatro principios. El principio de atemporalidad, principio de emocionalidad y principio de inocencia y principio de unicidad. Los vamos a ver desde esta mirada del campo cuántico, ¿sí? Del campo del inconsciente. Y vamos a ver uno por uno. Sí vamos a estudiarlos muy a profundidad para que los tengas muy en cuenta y que empieces a traer de ese inconsciente a tu consciente.
Principio de atemporalidad. Entonces, solo existe el eterno presente. En el instante eterno convive nuestro ser al completo y cada pequeña desaveniencia de nuestro pasado cohabita en nosotros en este instante, manifestándose en cada pequeño detalle de todo lo que hacemos, sentimos o percibimos alrededor. Se puede decir que el instante es estático y utilizamos un gran vacío ilimitado de modo de espacio virtual, donde donde caben todas las posibilidades potenciales de realidad a través de la temporalidad que podremos determinar también como el concepto de eternidad. Entonces, ¿a qué se refiere este primer principio, que es la temporalidad? Quiere decir que el tiempo no existe como lo creemos. Solo existe un eterno presente, un eterno ahora. Y es en este instante donde está todo lo que somos, todo lo que somos. La experiencia que le llamamos pasado no es tan atrás. Esa es la mirada lineal que nos enseñaban. El pasado ya pasó. No me toquen ese val porque me matan. No me toquen ese pasado. No me lo traigan acá. Yo recuerdo en una consultante que decía, es que, ¿cómo me van a traer el pasado si eso ya pasó? Pero la experiencia del pasado no está atrás. Esa experiencia del pasado está dentro de nosotros. Está activa ahora mismo. ¿Y qué está pasando? Está influenciada, como que esa experiencia pasada está influenciada con pensamientos, con sentimientos, cómo actuamos. ¿Sí? Esas experiencias que viví en el pasado, así tú no la quieras recordar, así te duelan, ¿sí? O dices, no, es que recordar eso me duele mucho. Pues claro, porque te están influenciando ahora mismo. Tu pasado te condiciona en tu presente. ¿Y cómo te va a influenciar ese pasado? Con tus pensamientos, con tus resentimientos, con tus sentimientos, como tú hoy actúas. Entonces, este principio que nos dice, el instante presente es como una fotografía fija. ¿Sí? Tomaste la fotografía y quedó la fotografía. Si la fotografía la rompieras, pues ya deja de ser fija, pero la fotografía en el instante que la tomaste quedó fija, ¿cierto? Entonces, el instante presente es eso, como una fotografía fija, en la que está toda nuestra historia condensada. Y eso, cuando se la tomó esa fotografía, esa experiencia estaba viva, ¿sí? Pero está condensada, ¿sí? En nuestra propia historia está condensada y está funcionando. ¿Dónde? Aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, gracias a las investigaciones, que uno de ellos fue Garnier, que ya nos enseña el desdoblamiento del tiempo, él nos dice, bueno, vivimos en un espacio-tiempo temporal, virtual, donde todas las posibilidades de realidad ya existen. Nosotros pensamos, por ejemplo, que el futuro yo tengo que hacer algo para alcanzarlo. El pasado ya pasó. Aquí estoy a veces en el presente, pero yo pienso que el futuro tengo que hacer pasos, pasos, pasos para alcanzarlo. Pero en realidad, en esto que vivimos, en este espacio, tiempo temporal, virtual, atemporal, todo está sucediendo. El futuro está sucediendo y el futuro es el que me da la respuesta. Incluso el futuro es el que me está mostrando mi pasado y mi presente.
porque todo ya existe. Ujú. Ya existe, ¿sí? Entonces lo que se manifiesta es lo que estamos sintonizando desde nuestro estado interno. Ujú. ¿Y a esto qué le llamamos? Le podemos llamar eternidad, no como algo largo que, uy, no tiene fin, sino como un estado donde todo existe simultáneamente. Mi pasado, mi futuro, mi presente están existiendo simultáneamente. Ujú. Por lo tanto, si en niña viví un abandono, ujú, vas a sentir en tu presente el abandono. Vas a empezar a ser dependiente y vas a decir, no, a la pareja no me dejes, por favor. Yo hago lo que quieras, pero no me dejes. En este aquí y ahora estás viviendo el mismo abandono que hace 40 años atrás. Ujú. ¿Sí? Porque existen simultáneamente los estados, el tiempo, espacio, temporal, viven y existen simultáneamente. Ahora, entonces, si el pasado me está condicionando a mi presente, ¿cómo es el futuro? El futuro ya me está anticipando. ¿Y cómo me está anticipando? Ya me está mostrando que esa pareja que me quiere dejar es traída por un pasado de abandono. Entonces, el futuro me está anticipando lo que tengo en mi presente y lo que viví en el pasado. Por lo tanto, todo es aquí y ahora. Ujú. Existe simultáneamente. ¿Ok? Ujú. Entonces, para nuestro inconsciente o universo real no existe el tiempo tal como lo percibes. Existen potenciales infinitos de realidad. Y no quiere decir potenciales infinitos de realidad, solo aquellas cosas buenas. Ujú. Todo es un potencial, sea bueno o malo. Recuerda que nosotros lo llevamos a la neutralidad. Todo es un potencial. ¿Mm? Entonces, para tu inconsciente no existe el tiempo, tal como lo percibes. Existen posibilidades infinitas de realidad que vemos manifestadas a través de una línea de acontecimientos que organizamos distribuyéndola en pasado, presente y futuro. Todo se encuentra ya creado, ya manifestado en un no espacio regido por un no tiempo. Y es el observador, tú, quien está determinando una y otra vez, una y otra posibilidad de realidad. Ujú. Entonces, no es que esté pasando en la linealidad del tiempo, está pasando en la linealidad de acontecimientos. Y estos acontecimientos les podemos llamar potenciales. Todo es un potencial, ¿sí? Que se distribuye, ¿sí? Ujú. Que se ha distribuido. Ujú. En esto que llamamos pasado, presente y futuro, ¿sí? Pero para el inconsciente, el tiempo no existe como lo que vives día a día. Él no tiene ni calendario, ni fecha, ni horario. Para él no hay pasado, para él no hay presente, para él no hay futuro, ¿sí? Para él todo ya existe simultáneamente, toda es una posibilidad. Ujú. Todo es una posibilidad. ¿Que me abandonaron? Es una posibilidad, ¿sí? Todo es esa posibilidad a lo que tú le llames vida. Y a eso que tú le llamas vida, en realidad, es solo una de esas infinitas posibilidades. ¿Ok? Ujú. Y tú como observador, elige, elige el momento, elige cuál va a ser tu realidad, elige cuál vas a manifestar. Ujú. Tú como observador la vas a elegir. Cualquier acontecimiento, tú la vas a elegir. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es como si tú, a ver, es como si todo estuviera ya grabado. Ya está.
es como si en un disco, en un cassette, como lo mirábamos antes, en una memoria, qué sé yo, ya están los datos, ya están grabados. Por eso decimos no espacio y no tiempo, ¿sí? Todo está grabado. Y tú, em, con tu enfoque, eliges una línea, eliges una grabación, eliges una película. Tú la eliges. Por lo tanto, al elegirla, tú la despliegas como tu vida. Entonces, abandono. Ok. Eso fue grabado en tus datos, en no tiempo, en no espacio. Tú te enfocas y la eliges en esta línea de tiempo, en esta. Y dices, bueno, voy a proyectar esa película y la despliegas. Y esa es tu vida. Esa es la manifestación de tu realidad. ¿Qué escogiste? Una posibilidad de tantas. Ujú. De tantas, ¿sí? Ujú. De tantas posibilidades, de tantos potenciales infinitos. Ujú. Entonces, vamos a ver qué es entonces un potencial, porque decimos acá que no existe el tiempo como lo suponemos, sino son potenciales, posibilidades, son potenciales infinitos, son posibilidades de realidad. Entonces, un potencial. Vivamos la dura sugestión de nuestras vicisitudes o a través de una línea temporal, donde se van manifestando hechos y argumentos históricos o venideros, conceptuados como meros potenciales de un programa residual que se despliega en una línea temporal completamente ilusoria a la que vamos dando crédito, hipnotizados y respondiendo cognitivamente como si fuera cierto. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Sí? Un potencial significa lo que vivimos, que no es algo fijo, que no es absoluto, sino una posibilidad entre muchas. Ese es un potencial. No es algo fijo, no es algo determinado, no es algo absoluto, sino una posibilidad entre muchas. Tú escogiste una, ¿sí? Y la experiencia que creemos que es la posible y la verdadera, puede ser esa experiencia que hoy estás viviendo. Y tú dices, no, es que esa es la única. Este trabajo es el único. Esta pareja es la única. Esta casa es la única. ¿Sí? Ujú. Y ya un potencial nos dice, no, no es fijo esto. Esto que vivimos no es fijo. La física cuántica nos dice, esto no es fijo. Estamos dentro de una línea de tiempo. ¿Sí? Y estamos dentro de esa línea de tiempo donde todos los sucesos nos están pasando ahí. Recordamos nuestro pasado y esperamos un futuro. Ujú. Y eso me remite a qué? A las expresiones de tu programa interno, a lo que sigues repitiendo, a tus patrones antiguos. Eso les llamamos residuales. Y ni siquiera nos damos cuenta. Ujú. ¿Sí? Entonces, como escogimos esa posibilidad, ese potencial entre muchos, estamos recordando lo del pasado y estamos esperando un posible futuro, ¿no? Pero ya sabes que son expresiones de tu programa interno. Pero ¿qué pasa con ese programa interno? Vuelve y juega, le damos fuerza, como si esto fuera real, como si solo esto es mi realidad. Te enfocaste en un solo potencial, en una posibilidad de muchas. Este es el trabajo y las personas se aferran a ese solo trabajo. Ejemplo, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué le estás haciendo al programa? Le das fuerza y es como si fuera real, pero en realidad ese potencial que elegiste no es fijo, no es absoluto. Ujú.
Eso que tú elegiste y que le estás dando fuerza, no son más que proyecciones de nuestro inconsciente, ¿ok? No son reales, pero tampoco van a ser absolutos y fijos. Yo puedo cambiar mi realidad. Yo puedo coger otro potencial. Yo puedo coger otra posibilidad. Y vivirlos aquí y ahora, no desde el pasado y esperando que algo venga bueno del futuro. ¿Sí? Recuerda que esos son solo expresiones de tu programa interno, de tus proyecciones inconscientes. Ujú. Porque este principio de atemporalidad, ujú, el inconsciente no va a determinar si esto ya pasó hace 40 años, si esto ya pasó hace 20 años, ¿no? No, solo son proyecciones de tu linealidad, ujú, como si fuera nuestra. Es nuestra en cierto modo, desde luego, pero responde a un inconsciente del cual hemos estado totalmente desvinculados. Por lo tanto, podemos decir, una vez identificado este separatista factor que no nos corresponde, o al menos podemos optar a partir del conocimiento de esta causa, por abandonar este u otro potencial y dedicarnos a crear potenciales alternativos que viviremos como parte de una realidad nueva. Ujú. Este potencial que elegiste ya es tuyo y va a responder a tu inconsciente, ¿ok? Eso sí, dalo por hecho. Ya esto que escogiste tú como un potencial es tuyo, así sea inconsciente. Ujú. ¿Sí? Esa realidad que vivimos es nuestra, ¿sí? Pero en verdad proviene de un inconsciente, ¿sí? Ujú. Al que no solemos tener acceso consciente. No accedemos, recuerda, somos esa pequeña luz del 5. Ujú. Y lo estamos viviendo, eh, pero no elegimos una plena libertad, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí no se da la ley del libre albedrío porque responde al programa automático, al programa heredado, al programa repetitivo. Ujú. Y entonces aquí viene lo importante. Una vez que tú reconoces esto es así, ajá, ok, yo lo reconozco que esto es así, tenemos el poder de decidir, porque no es fijo esto no es fijo, esta posibilidad que tú escogiste no es fija. Entonces, desde el momento en que dices, esto a mí no me corresponde, yo puedo elegir otra cosa. Entonces, desde ese momento puedes soltar ese potencial antiguo, ese patrón de presencia como tu destino, como aparente destino. Tú puedes soltar ese potencial antiguo y empezar a crear nuevas realidades. ¿Y cómo vas a empezar a crear nuevas realidades? Pues eligiendo otro camino. ¿Qué quiere decir? Eligiendo otro potencial, eligiendo otras experiencias, eligiendo otras versiones de ti. Por eso no es fijo. Por eso me encanta la física cuántica, cuando puedo entender esto, ¿sí? Nada es fijo. Todo en mi aquí y ahora lo puedo cambiar. En mi aquí y ahora puedo observar el potencial antiguo y actualizarlo. Eso que parecía que era mi destino, ya me dice la física cuántica, no. Ya me dice la ley de la temporalidad, no. Ese no es tu destino. Tú puedes crear una nueva realidad. Tú la puedes elegir, ¿sí? Tú puedes elegir el camino, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Abro el chat, ¿cómo vamos hasta ahí? Si se entendió, alguna pregunta, alguna inquietud. Apenas vamos con el primer principio y todavía nos falta explorar. ¿Cómo vamos? Preguntas, inquietudes, todo bello, dijo Daniel. Ok.
Ok. Ujú. Muy interesante, excelente, entendiendo. Ujú. Es que estamos enseñados a que nos den todo simplificado y que, a ver, muéstrame las características. La física cuántica ya me profundiza en leyes. Si tú conoces esto, te aseguro que vas a poder crear una nueva realidad. Ujú. ¿Ok? Entonces, ya no es una mera característica, es una ley que tenemos que profundizar. ¿Ok? Ujú. Mm. ¿En serio, Daniel? Ujú. Esto de las heridas lo hablamos en el primer módulo, cuando hablamos de las heridas. Ujú. Sí, esto es para personas valientes. Ok, bueno, voy a cerrar el chat y voy a continuar. ¿Listo? Yo como que estoy haciendo muy clara. A veces me asusta. Ok, la parte inconmensurable que somos en realidad, aquello que se haya disociado y ausente de nuestra percepción consciente, permanece inamovible y ausente de todo registro temporal y existe tan solo en un instante eterno, que no tiene principio ni fin. En este ahora es todo cuanto tenemos y podemos llegar a experimentar. Ujú. Y que paradójicamente tratamos de evitar sumiéndonos en un mundo alternativo, en una distorsión de la mente enfocada en la ilustrada trampa temporal, donde tendemos a recrear todo tipo de alternativas ficticias, desde el pasado que no existe hacia un futuro irreal, con toda la carga de ansiedades, miedos, parálisis, de blacklist, coyunturales que se acontecen producto de semejante separación. Ujú. Entonces, este principio que nos dice hay una percepción consciente, ¿sí? Nos dice, ok, lo que somos realmente es nuestra totalidad. Ujú. Esto no se mueve en el tiempo, ¿sí? Esto no se va a mover en el tiempo. Esto no es, esta parte más grande de nosotros no está limitada por un pasado ni un futuro. Esto no se va a mover en el tiempo. ¿Ok? Si no existe una hora eterno, ahora. Ujú. Esto es fuera del tiempo, tal como lo conocemos, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué hacemos la mayoría del tiempo? Nos desconectamos de la hora, ¿o no es así? ¿Sí? Cuando yo te expliqué en las clases de lanzamiento y te dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio y quiero que empieces a activar tu observador. Es por esto que te estaba enseñando eso. Porque el observador, cuando yo te di la estrategia y te dije, bueno, mira, ¿cómo me funcionó a mí poner alarmas en el celo? Ujú. ¿Sí? Porque tú no te vas a mover en el tiempo, esto no va a ser pasado, esto no va a ser futuro, esto es un eterno ahora. Entonces yo tengo que estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Porque nos desconectamos súper fácil del tiempo, nos desconectamos súper fácil de la hora y nos perdemos en la mente, ¿o no es así? Empiezas con un pensamiento y rumias y rumias y rumias y te pasa todo el día desconectadísimo de la hora. Y el lío aquí es que a través de ese pensamiento estás construyendo tu realidad.
Pero cuando tú te pones en el aquí y en el ahora y empiezas a observar, a ver, es como si dijeras, bueno, voy a dejar el piloto automático por un momento y yo activo el on, porque estaba en off. Voy a activar el on. A ver, me prendo aquí. ¿Qué es que pasa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Porque todo lo haces automático, ¿sí? Desde tu rutina diaria. Estás dentro de ese piloto. Tú ya sabes qué hacer. Te desconectas. Nos perdemos. ¿Y cómo nos perdemos? Reviviendo un pasado que ya no existe. Lo revives, existe aquí y en el ahora, porque el pasado ya no existe. Proyectas un futuro que tampoco existe, porque el futuro está aquí y ahora. Tampoco existe un futuro. Ujú. Entonces, como estás desconectado de tu aquí y ahora, pues vas a sufrir, pues vas a tener ansiedad, miedo, bloqueos, porque te aleja de tu esencia real y tu esencia real te hace vivir en el aquí y en el ahora. Ujú. Tenemos que aprender a experimentar y a vivir solo en el momento presente. Y para vivir en el momento presente se requiere disciplina y entrenamiento, chicos. ¿Sí? Porque estamos oscilando allá. Estamos como la ola, pasado, futuro y en el presente. Y resulta que en el presente es donde creas. ¿Sí? Este es tu presente, traes el pasado, traes un posible futuro. Estos dos están creándose aquí y en el ahora. Ujú. Pero como estás desconectado, por eso sufres, ¿ok? Por eso sufres. Porque fue con ustedes que hice el ejercicio. ¿O qué fue que dije que, sí, yo te dije que hicimos un ejercicio en las clases de lanzamiento cuando unificamos cuerpos? Y yo te dije, y yo les pregunté en ese momento, ¿qué hay de malo en mí hoy? No mañana, no pasado, no hace 20 años, hoy. Cuando yo me instalo en el hoy, pues yo no tengo nada de malo hoy. Ahí es que paro de sufrir, ¿sí? Pero como tú sigues en tu pasado, sigues en tu posible futuro, pues vas a generar ansiedad, ansiedad a ese futuro, miedo a ese pasado. Ujú. Vas a generar bloqueos, ¿sí? Y te alejas de la realidad, te alejas del momento presente. Entonces, en una forma muy sencilla para resumir este párrafo, ¿sí? Nuestra parte eterna solo puede existir en el ahora, ¿ok? Entonces, nuestra parte eterna solo puede experimentarse en el ahora. ¿M? Pero en lugar de habitarla, lo evitamos, ¿sí? En vez de habitar esta, esta, esta parte eterna, la evitamos. ¿Cómo la evitamos? Huyendo. ¿Y a dónde nos vamos? A las ilusiones del pasado, a las ilusiones del futuro. ¿O no es así? Cuando tú dices, lo que pasa es que ya me di cuenta que me falta dinero para el fin de mes. Te fuiste al futuro, te fuiste a un posible futuro. Ya dijiste, en esa fin de mes, te estás iniciando mes o a quincenas, a mitad de mes y tú ya te fuiste al futuro diciendo, es que ya no me va a alcanzar el dinero. ¿Eso te va a hacer sufrir o te va a tener en seguridad? Pues te va a hacer sufrir. Estás huyendo de tu presente. Entonces yo digo, no, yo ahora estoy trabajando para eso. Yo puedo coger otra posibilidad. Voy a ponerme a vender empanadas, que es lo más coloquial que dicen, ¿no? Agüita o lo que sea. Estás experimentando el ahora.
lo estás habitando, no lo estás evadiendo, ¿sí? No, es que fue mi papá que no llevaba el dinero a casa y por eso es que yo estoy viviendo esto. Sufres, pues sufres, porque estás trayendo tu pasado, ¿sí? No habitas en tu esencia. Ajá. Huyes. Eso es lo que está pasando. Por eso no puedo habitar aquí y ahora, mi parte eterna. Yo huyo. Y quiero que lo analices hasta que nos volvamos a encontrar, que lo experimentes, ¿sí? Para nuestra próxima clase. Y experimenta tu pensamiento, solo obsérvalo. Y te vas a dar cuenta que te vas al pasado y al futuro, al pasado y al futuro, al pasado y al futuro. Porque déjame decirte que hoy a las 8 de la mañana y lo que me pasó en la experiencia ya es pasado, ya es pasado. Entonces tú recuerdas lo que te pasó y dices, no, pues claro, ese jefe, y le cuentas a la mamá y le cuentas a la pareja y le dices, imagínate lo que me pasó esta mañana. Sigues huyendo hacia tu pasado, hacia esa ilusión del pasado. Y te acuestas y dices, ¿y ahora qué voy a hacer para mañana? ¿Sí? Ya te duermes y ya estás pensando en el almuerzo de mañana. ¿O no es así? Ya estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. Ya estás pensando las actividades que tienes que hacer mañana. No estás en tu presente. Tu presente es ir a dormir. Este es mi presente. Y me voy a disponer a dormir, por ejemplo. Y cuando ya amanezca mañana y que yo tenga que salir a trabajar, ese es mi presente. Salir a trabajar y ese es mi presente. Entonces paras de sufrir, ¿ok? Paro de sufrir. Ujú. El ser real o ser esencial no sabe de sufrimientos ni de penas. Ujú. Desconoce los distintos tipos de carencias o precariedades. No sabe de dolores ni antigüedades, de angustias, miedos o desvalorizaciones. Habita en un instante eterno, nuestro ser real, nuestro ser esencial. Ujú. Habita en ese instante eterno con todas las posibilidades a su alcance, libre de todo mal y entusiasmado con con la próxima representación de de su sorprendente manifestación, siempre creativa, o al menos esa es su esencia. Ujú. Nuestro ser real, que es donde nos hemos desconectado, ¿m? Aparte de que también te desconectas de tu cuerpo, porque habitas en el pasado y en el futuro, te desconectas de todo, te desconectas de tu propio cuerpo, no escuchas a tu cuerpo, te desconectas de esa parte del ser real, de esa esencia de amor que somos. Estamos totalmente desconectados porque estamos en un pasado y estamos en un futuro. Ujú. Y resulta de que el ser real no conoce de esto, no conoce de carencias, no conoce de dolores, ¿sí? No conoce nada de esto. Ujú. Tu ser real, tu esencia más pura no sufre, no siente miedo, no siente dolor, no tiene dudas. Ujú. ¿Sí? Porque vive en un plano donde todo está completo. Recuerda, el aquí y el ahora es donde hay todas las posibilidades. Ya existen, ya están grabadas, ya están. Ujú. Y esas posibilidades en el ser real no hay carencias, no hay amenazas, ¿sí? Ese ser real o ese ser esencial está fuera del drama humano, está fuera de los traumas, de las emociones, de esas emociones congeladas o densas.
Ese ser esencial donde se encuentra en un estado de paz, de libertad, de creación constante. Ujú. Y siempre está listo a expresar nuevas formas. Está en el entusiasmo, está en la curiosidad, está en el amor. Lo que ocurre es que esa experiencia humana que tú y yo venimos a experimentar aquí nos desconecta. Ese es el gran lío de todo, chicos. ¿Qué es el famoso despertar de conciencia? Sino despertar de una matrix y encontrar tu propia esencia. Ese es el despertar. Recordar que esta no es tu casa. Ujú. Eso es lo que ocurre en toda la existencia humana. Nos desconectamos de esa parte real. Y por eso hay las famosas proyecciones, y por eso hay los famosos quilombos, y por eso hay los conflictos, porque estamos desconectados, porque nos sumergimos en una matrix donde nos identificamos con qué, con la misma matrix, nos identificamos con el personaje herido, nos conectamos con el personaje limitado y el personaje carente. Ujú. Entonces, si yo estoy dentro de ese personaje, no voy a ver ninguna posibilidad. ¿Sí? En conclusión, tu ser esencial no sufre. Sabe que todo está bien, que todo es una posibilidad. Y eso es cuando yo te digo, tú bajas a esta experiencia solo a experimentar el error. ¿El error qué es? El personaje herido, el personaje limitado, el personaje carente. Tu esencia, tu ser esencial vino a experimentar el error, pero te olvidaste de que solo vienes a experimentar un error, que no eres ese personaje, solo es una mera experiencia. Por eso sufres, porque te adentraste en la Matrix, te adentraste en el personaje. Pero ese ser esencial sabe que todo está bien, sabe que todo esto es una posibilidad de experiencia y que cada momento es una oportunidad para crear algo nuevo. Cada experiencia es una oportunidad para crear algo nuevo. Pero lo tomamos tan literal, ¿cierto? Nos adentramos tanto en el personaje, ¿sí? Nos etiquetamos. ¿Mm? Y por etiquetarnos, es que yo soy Nancy Fabiola Legarda Muñoz, biodescodificadora, angeóloga, etc., 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 y más preparada que un yogur. ¿O no les pasa? Todos los que vienen aquí a decirme y me han dicho, no solo en esta promoción, en muchas promociones, vienen y dicen es que yo soy un experto, es que yo soy un investigador, es que yo conozco la física cuántica de pe a pa. No me digas. Estás más identificado con el personaje que con tu ser real. Y eso te va a limitar, ¿sí? Eso nos limita cuando nos etiquetamos. Soy esto, soy el otro, y infladitos, infladitos. Pero eso no es tu valor. Esa no es tu verdadera esencia. Adivina qué es eso. El personaje que viene a vivir la experiencia humana. Eso no eres tú, eso no soy yo, ¿sí? Eso no soy tú ni soy yo, solo estoy viviendo una experiencia. La LGC dice, estás experimentando el error. Y ese error que tú experimentas una, eh, es una pepita de oro. Porque a medida que tú tomas conciencia, haces del inconsciente, lo traes del inconsciente al consciente, eso te permite sentir tu ser esencial. Porque ya dejas de sufrir y dices, ok, el personaje era el herido. El personaje era el que estaba viviendo esto, no mi ser esencial, porque mi ser esencial no sufre. Y esa es la oportunidad de crear algo nuevo, y esa es la oportunidad de evolucionar y crecer. Porque no creas, y los que creemos o los que no creamos en nuevas realidades, en nuevas
encarnaciones, en nuevas vidas. Todo lo que no alcanzaste aquí y que te integraste tanto a la Matrix, recuerda que la energía no se va a destruir, no se va a perder, sino que se va a acumular. Entonces, en otra vida, adivina qué, vas a venir a seguir experimentando el mismo error porque no lo superaste. Ujú. Porque te la creíste que tú eras el personaje. Ujú. Te creíste tanto ese personaje. Cuando nosotros identificamos esto, ahí es donde hay de verdad la libertad. Ahí es donde estamos en el estado de paz. Ujú. Y claro que hay muchos quilombos, muchas cosas. Cuando nosotros, en mi experiencia, cuando nosotros empezamos a despertar, es como si entráramos en ese vacío y es como si entráramos en esa inconsciencia colectiva, familiar, en esa inconsciencia o incompetencia familiar que, que te juzgan, que te critican, ujú, pero están criticando y juzgando al personaje y obviamente que se están proyectando en mí, ujú, pero jamás ven mi parte esencial. Y saben ofender, obviamente que ofenden a mi parte esencial. Tú y yo hasta la hemos ofendido. Cuando nosotros decimos yo soy y pones y antepones el yo soy y súmale cualquier cosa. Ujú. Insultas a tu gran yo soy, insultas tu ser esencial, ¿ok? Porque te olvidaste de eso, porque te creíste el personaje. ¿Listo? Esto es, chicos, muy profundo. La verdad es muy profundo, pero muy revelador. ¿Mm? Y posiblemente también es desafiante, ¿ok? Todo esto te va a encarar, todo esto te va a poner frente a lo que tú has pensado, a lo que tú has creído y a lo que de verdad eres. Vamos a dejarlo hasta aquí. Está abierto el chat por si tienes preguntas, inquietudes. Si no tienes preguntas ni inquietudes, me vas diciendo cómo te vas de la clase. Si la entiendes, si entendiste, o como lo aclamar que está ya tejiendo, que está remendando. Ok, ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Como no. Ah, bueno, aquí tengo una preguntita. Ya me está doliendo la garganta de tanto hablar. Cuéntame, Carolis. Hola, profe, hola, compañeros. Agradecerle profundamente, de verdad, su explicación es magistral, muy bonita la explicación. Y cuando estaba oyéndola, me venía a la mente la película Guerrero Pacífico, es la traducción en español, Ah, sí. cuando está basada en hechos reales, donde el Ujú. observador, que a él le llama de Sócrates, lo trae Sí, al aquí y a la hora, al aquí y a la hora, y lo tiene que traer una y siempre. otra vez. Esa película nos ayudaría mucho al verla, entender cómo es que necesitamos estar en el presente, presente todo el tiempo para crear una vida diferente a la que hemos vivido. Gracias, Muchas profe. gracias. Sí, gracias. Sí, es muy buena recomendación. Yo creo que la recomendé en las clases de la mañana. Es muy buena película. Ujú. Xiomi. Buenas noches, ¿cómo está, profesora?
Bueno, mire, Hola, lo que le cuéntame. puse ahí que todo esto o sea, lo estoy confirmando, porque fíjese que usted habla del campo unificado. Ok, yo estoy en este proceso ahorita. El fin de semana, mi nuera hizo un curso muy parecido a todo esto y ahora lo va a hacer mi hijo. Entonces, cuando se empiezan a mover todas las energías, pues todo como que busca el equilibrio, como dice usted, ¿no? Entonces ya no soy solo yo, sino mi nuera, mi hijo. Entonces poco a poco todo el mundo va entrando como en equilibrio, ¿no? Y buscando esa, esa frecuencia. O sea, todo el mundo se va Qué bueno, introduciendo ahí. Entonces me parece súper maravilloso. qué bonito. Muchas gracias. Ya estás dejando un legado de paso. Muy bien, gracias, Xioma. Ujú. Bueno, chicos, me voy. A ver qué dice aquí. Ese reloj me trae a la hora, sin embargo, qué facilidad tengo de volver. Sí, es que esto es un entrenamiento. Eso es súper fácil irse al pasado y al futuro. Es súper fácil. Por eso es desafiante estar en el aquí y en el ahora. Ujú. Es que, mira, lo que dice Eva, profe, pregunta, ¿tenemos que vivir en el presente en todos los sentidos? ¿Y cómo se hace con las planificaciones de un emprendimiento? Es que las planificaciones de un emprendimiento es aquí y ahora, ¿o no es así? Yo empiezo a moldear mi emprendimiento aquí y ahora. Mañana, si tengo vida, vuelvo y planifico mi emprendimiento aquí y ahora. Acciono aquí y ahora. ¿M? Tomo decisiones aquí y ahora. ¿Ok? Pero si nosotros vamos al pasado, por ejemplo, cuando mi mamá hizo un emprendimiento y le fue mal, y te vas al pasado. Hijo de pucha, dices, puede ser que fracase. Pasado. Pero si no tengo el dinero para sustentar el local, futuro. Es vivir en el aquí y en el ahora. Ujú. Profe, ¿y si no libero mi ser real, todo esto lo puedo heredar? Pues es que nosotros ya estamos heredando absolutamente todo del árbol, porque nos hemos olvidado que somos un ser real. No sé si a eso te refieres. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un besito para todos ustedes. Un abrazo de luz allá donde te encuentres. Te veo, te honro, te reconozco. Gracias por estar aquí. Espero que estén aquí y ahora, en presente, en cuerpo, alma y espíritu. No aquí, el oído aquí y por allá pensando en el pasado y en la olla que está ahí hirviendo. Chao, chao.